Muy buenas y bienvenidos a esta nueva versión de Video Respuestas, tercera edición desde que cambiamos el formato. Esta vez vamos a hablarnos sobre nuestro video sobre por qué cayó el Imperio Inca, la primera parte. Mucha gente comenzó a decir y también comentar que es que no lo dijiste completo. Y yo, sí amigos, lo digo en el video, no está completa, es la primera parte. Pero bueno, hay unas muy buenas preguntas, hay unos muy buenos comentarios. Sin darle más vueltas, nada, comencemos. Recuerden que para hacer sus preguntas tienen que hacerlo por vía de Instagram, en la parte de las historias, para que sí, yo pueda leerlas y meterlas en este tipo de videos. Pero bueno, ahora sí, vamos con la primera. Nos comenta Defilo14, ¿hubieron miembros de la familia real inca que se unieron a los españoles? Y sí, claro que sí, es muy similar a como pasó con los aztecas, ¿no? Con los mexicas, mejor dicho. En Norteamérica y Centroamérica sí hubo bastante gente y bastantes tribus, ¿no? En general, que se unieron a los españoles, en este caso a Pizarro y a sus hombres. Como tal, incas y familia real inca, es difícil decir sí o no, porque técnicamente sí fue así. Porque Manco Inca, que se vuelve el Inca nombrado por los españoles después del asesinato de Atahualpa, él apoyaba a Huáscar en la guerra civil. Recordemos que la guerra civil inca fue justamente lo que vino antes de ese primer encontronazo con los españoles, lo que dejó muy malas condiciones al imperio. Y Manco era hermano también de Huáscar y apoyó a Huáscar en la guerra, ¿no? Pero entonces cuando los españoles capturan a Atahualpa, cuando después lo matan, ellos necesitan a un títere para poner como tal en la capital, ¿no? En Cusco, para que siguiera manejando el reino prácticamente a su nombre. Y Manco Inca fue justamente esa persona que toma el rol. Después de varios meses de ver realmente que él no tenía nada de poder y que los españoles estaban ahí causando desastres, él decide rebelarse y se va y pues forma una nueva rebelión inca y comienza la nueva lucha, ¿no? Entre incas y españoles, ¿no? Pero técnicamente hablando sí, por eso es que digo que es complicado decirlo, porque realmente sí ayudó a los españoles, ¿no? Pero pues al final se dio cuenta de que esta gente no iba a tratar bien a su imperio, a su gente, y pues terminó rebelándose justamente en contra de ellos, ¿no? Entonces sí, esa es la primera respuesta. Nos pregunta Oscar Maximiliano, ¿y si los mexicas se unieran a los incas o fueran un solo imperio? Saludo. Esto me lo han preguntado muchísimo, me encantaría más adelante hacer un video sobre eso, no lo he descartado, pero creo que necesita de por lo menos mucho tiempo para pensarlo bien. Realmente lo veo muy difícil, geográficamente hablando están muy lejos. Mucha gente dice, bueno, pero es que están conectados. Sí y no, recordemos que bueno, los mexicas eran muy buenos colonizando y conquistando por tierra, ¿no? Y en lugares no tan montañosos, a pesar de que sé que había muchas montañas, pero no tan montañosos comparado como por ejemplo lo eran los incas, en medio de la cordillera de los Andes, que es la segunda más alta del mundo, ¿no? Y ninguno de esas dos civilizaciones eran buenos haciendo barcos, así de simple. No eran navegantes, no tenían que ser navegantes. Y aunque hay tierra conectada, que conecta entre Norteamérica, el centro y el sur, y Suramérica, recordemos que justamente entre Panamá y Colombia, lo que hoy en día es Panamá y Colombia, está la selva del Darién, que es una de las selvas más densas, o sea, más frondosas que hay en el mundo y es casi imposible atravesarlas. Tal vez en algún momento, si la colonización española no hubiera llegado tan rápido, tal vez hubieran desarrollado algún tipo de navegación decente, y hubiesen logrado uno viajar del sur al norte o el otro del norte al sur. No estoy diciendo que no navegaran, porque de hecho se cree y es muy probable que todas las tribus polinesas que existen hoy que existieron y que todavía existen en la Polinesia, ¿no? Ya estamos hablando del Océano Pacífico. Se dice que esa gente llegó allá fue justamente desde el sur, desde Perú, lo que hoy en día es Perú, pero hace miles de años, entonces sí podían navegar. La cosa es que hacían balsas y se dejaban llevar. Y la corriente siempre te va a llevar hacia el Pacífico, por lo menos en el Pacífico, a la profundidad del Pacífico. Entonces es muy difícil realmente que estas dos sociedades no solamente tuvieran contacto, sino que primero pudieran unirse, porque ambas eran muy expansionistas, ambas eran muy agresivas también con respecto a sus vecinos, ¿no? Y el saber que hay un imperio que podría hacerte la competencia puede poner a cualquiera en alerta, ¿no? Y tal vez incluso habrían guerras fuertes entre ellos en el caso de que pudieran desarrollar una navegación decente, ¿no? De nuevo, no estoy diciendo que no lo hicieran, solamente que no eran lo suficientemente avanzados marítimamente hablando y solo marítimamente para poder
hacer contacto entre ellos, ¿no? Pero no creo que haya sido un buen resultado, de verdad, conociendo las actitudes y los comportamientos con respecto a otras sociedades nativas, de ambas sociedades nativas. Nos pregunta justamente Karin05622021 una pregunta que se complementa bien con la anterior, y es que nos pregunta si no hubieran caído los incas y los aztecas, ¿hubieran convivido en armonía o estarían en conflicto? Justamente lo que estábamos contando ahorita, ¿no? Tal vez ya expandiendo un poquitico más en la idea, de nuevo, eran sociedades muy belicosas, no hay otra forma de decirlo, ¿no? Pero de nuevo, no era algo solamente de ellos, era algo del mundo. Me causa gracia cuando mucha gente dice, no, pero es que ellos eran demasiado agresivos con todo el mundo y hacían sacrificios y esto y aquello y eran muy belicosos, y uno dice, ¿y es que tú crees que en Europa o en Asia no habían guerras tampoco en esos momentos? Todo el mundo era belicoso en ese momento y todo el mundo lo sigue siendo, no obviamente a la misma altura, pero todo el mundo era belicoso y si tú tenías más poder que tus vecinos, en esa época era totalmente normal querer invadirlos, ¿no? De nuevo, no lo estoy justificando, pero estoy diciendo que, coño, era la norma de esa época, coño, ¿no? Ay, perdón. Una alarma que tengo y siempre para acordarme qué hora es. Pero bueno, nada. Así que no, de verdad no. ¿Quién quita? Tal vez si pudieran, al ver que estaban tan lejos y que eran tan grandes y que era muy difícil invadirse unos a los otros, tal vez hubiesen decidido mantener una sociedad comercial y tal vez hasta un pacto de defensa contra los riesgos de Europa, ¿no? En caso de que no, así como tú dices, ¿no? Si hubiesen logrado resistirse a la colonización europea. Pero veo muy difícil que se volviesen amigos o que se unieran, mucho menos que se unieran, la verdad, considerando que ambas sociedades veían a sus reyes como dioses y unir panteones como que es difícil, ¿no? Nos pregunta Cristian Parra 06, ¿habrá video analizando qué tal si no hubiera caído el Imperio Inca? A ver, Cristian, me sorprende, creo que no viste el video completo, porque justamente eso digo al final. Sí, o sea, la idea realmente es que este video de la caída del Imperio Inca sean dos partes. Ya montamos la primera, la segunda ya está escrita, todavía no la he producido, pero ya está escrita, entonces nos faltará mucho para que la edite y la publique, ¿no? Y ya una vez con eso, si de verdad veo que hay una demanda para contenido Inca, porque recuerden que también no puedo hacer videos solamente porque sí, de verdad tiene que haber gente que la esté viendo, ¿no? Ahí sí ya podría hacer entonces un video de qué tal si el Imperio Inca no hubiese caído, ¿no? O hubiese vencido a los españoles igualito que como hice con el de los aztecas. Me encantaría, ese es el plan, pero de nuevo, así como siempre les digo, amigos, todo depende también de cuánta gente esté viendo los videos, ¿no? Mucha gente me dice, coño, es que no has terminado tal serie y esta serie. Yo digo, sí, pero ¿cómo quieres que lo haga cuando reciben 30, 40%? Algunas series reciben 40%, 50% menos visitas que el promedio del canal, ¿no? O sea, de nuevo, a mí me encanta escribir todas estas historias, pero también tengan en cuenta eso, que vivo de esto, amigos. Así que bueno, también nos pueden ayudar en Patreon. No, pero de verdad, o sea, ahí es cuando yo digo, ustedes son los que nos pueden ayudar, compartiendo los videos, contándole a todo el mundo sobre estas historias, sobre este canal. Y si esta serie de dos partes de la caída de los incas de verdad les va bien, no duden, que créanme, me conviene incluso hacer un video de qué tal si los incas no hubiesen sido derrotados, ¿no? Nos pregunta Hiro Wu, ¿qué hubieran podido hacer los incas para evitar ser conquistados? Saludos desde Venezuela. Hiro, gracias por comentar otra vez, creo que es la segunda vez que sales en los 3 videos, así que muy bien, gracias por siempre estar pendiente y ser de los primeros en comentar, ¿no? En hacer preguntas. Mira, Hiro, coño, es que hay muchas cosas que pudieron haber hecho. Ahí en el video incluso hablo un poquito, ¿no? De no haberse encontrado con Pizarro, de haberlos emboscado en los pequeños pasos de las montañas, haberlos atacado en vez de simplemente haber entrado a la plaza, haber investigado la plaza antes de entrar como Pedro por su casa, no estar tan confiados, ¿no? Porque recordemos, Atahualpa justamente había salido victorioso de la guerra civil inca y estaba confiado, esa es la otra, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas, ¿no? Realmente la estrategia de Pizarro, como fue una copia y pega de justamente de Hernán Cortés, ¿no? Tenía todas las de ganar. El factor sorpresa, la tecnología, porque obviamente es innegable. Yo no creo que de todas formas un arcabuz
un cañón fuese infinitamente superior a toda la tecnología de armas de los incas, ¿no? Pero es el factor sorpresa, es ese ruido, ese estruendo, ese nunca haber visto algo como eso, lo que también afectaba muchísimo, ¿no? Así que bueno, yo creo que lo que la mejor opción era simplemente no haberse confiado y decir, bueno, esta es una gente de la que estoy escuchando vainas raras, que no sabemos quiénes son, que no sabemos de dónde vienen, que no hablan nuestro idioma. Ser precavido, ¿no? Ser precavido, eso era todo lo que tenían que hacer. Así que sí, o sea, de nuevo, los incas venían de la guerra civil más sangrienta, no solamente que había visto el imperio, sino que no estoy 100% seguro de los números comparados con las guerras que habían tenido los mexicas antes, pero tal vez fue la guerra civil más sangrienta que ha habido en la historia de Sudamérica, incluso a día de hoy, me atrevo a decir que sí. O sea, estamos hablando de millones de muertos, ¿no? Y también el factor de la viruela, eso no podemos descartarlo, muchísima gente se vio afectada por eso. Así que sí, o sea, tenían demasiadas cosas en su contra y el factor sorpresa les ganó, ¿no? Y la crueldad también de los españoles. O sea, al final terminaron los incas pagando todo lo que había exigido por Atahualpa y de todas formas lo matan, ¿no? Pero bueno, tampoco estoy diciendo que Atahualpa era el mejor líder, para nada. Pero hay muchas formas, muchísimas formas realmente de las cuales los incas hubiesen podido soportar por lo menos esa primera oleada, si se le puede decir así, a pesar de que nada más eran como 165, si no estoy mal, 168 conquistadores. Pero bueno, también consideremos que pasaron después más de 20 años en los que seguían luchando con ellos, ¿no? Tanto así que los propios españoles dijeron, no va a pelear más con esta vaina, que estamos en las montañas, no podemos hacer nada, y se fueron para Lima, fundaron Lima, y bueno, ahí se olvidaron de lo demás, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Hablar un poquitico más de cómo tal vez pudieran haber vencido justamente a los españoles si hacemos ese video, ¿no? Esta es una pregunta un poco extraña, pero no sé, me dio risa por lo menos leerla, así que también se las leo. Nos pregunta BGZD Art: ¿qué pasaría si Elon Musk viajara en el tiempo al Imperio Inca? Bueno, ¿qué quieres que te diga? La verdad, pues no, o sea, es que no podría ni comunicarse, ¿no? Yo sé que es un chiste, sé que no me estás preguntando en serio, pero si nos ponemos a analizar es que no podría ni comunicarse, porque es que incluso si hablara español, por lo menos para hablar con los conquistadores, es que el español de hace 600 años, 500 años no es para nada como el de ahorita, ¿no? Así que no, bueno, se hubiera muerto de hambre al no poder comunicarse con nadie, o lo hubieran matado, o lo hubieran considerado un brujo, o se hubiese adaptado, quien quita. Pero bueno, no sé qué decirte, no va a fundar Tesla en el 1529, o sea. Nos pregunta The Times Sir: si Atahualpa y los incas no hubieran sido analfabetas, ¿se entendería en el contexto con respecto a lo de la Biblia? A ver, ya va. No saber leer un libro no quiere decir que no sepas leer o que seas analfabeta. Los incas tenían un sistema de escritura y de lectura de los más avanzados de todo el mundo, incluso, que en este momento no recuerdo cómo se llaman, pero son unos nudos que literalmente se llaman nudos, pero en quechua. En este momento no recuerdo la palabra. En donde anotabas todo, ¿no? Estamos hablando de números, de contabilidad, de direcciones, de todo lo que tú pudieras registrar. Se anotaba en estos como telares gigantes, que eran unas cuerdas que tenían ciertos nudos de ciertos colores, y cada nudo era una palabra, ¿no? De nuevo, tal vez no es lo más práctico, pero es de los sistemas, considerado por todos los arqueólogos, por muchísimos arqueólogos del mundo, de los sistemas y antropólogos también más avanzados de escritura y de contabilidad que había en el momento. Entonces, que no supieran leer un libro escrito como lo más tradicional de la palabra, no quiere decir que eran analfabetas. No confundamos eso, porque para nada eran analfabetas. Pocas sociedades antiguas eran tan avanzadas, por lo menos con la ciencia y con el entendimiento de la naturaleza, como lo eran los incas, ¿no? Así, muy parecido a los mayas y a los aztecas. Entonces no eran analfabetas, pero digamos que sí pudieran leer ese tipo de libros, ¿no? Que sí pudieran leer libros. De todas formas, imagínate tú estar en tu reino, tienes 6.000 hombres contigo, y aparece un tipo raro enfrente tuyo hablando un idioma que tú no conoces, ¿no? Y te traduce ahí un acompañante que tiene él, y te entrega un libro que dice, mira, esto es Dios, esto
esto es España, bueno, el libro no te va a decir que es España, pero esto es Dios, nosotros somos los enviados de Dios, y que de paso va el tipo y te lee un documento que dice que todo el mundo se va a morir si no haces lo que ellos te digan, y esto, y esto, y esto, y todo lo que es todo lo que es el catolicismo y la vaina. O sea, ¿qué coño vas a decir tú? Tú vas a decir, marico, ¿qué te pasa? Obviamente tú vas a decir, ¿qué es esto, chico? Vete para el coño. Yo también hubiera lanzado la Biblia, no te lo voy a negar, ¿no? De nuevo, ellos no tenían el contexto completo. Así supieran leer, no vas a tener el contexto completo. O sea, y estás en tu casa y estás con tu gente, ¿no? Tú lo menos que vas a imaginarte es que van a salir tipos con una tecnología que nunca hubieras visto, ¿no? Es como si hoy en día, no sé, llegase un marcianito X súper chiquito y dice ríndanse y uno se ríe, y entonces de repente salen 10 naves espaciales y comienzan a caerte a rayos láser, ¿no? O sea, no es comparable. Pero no, o sea, de verdad dudo mucho que hubiera actuado diferente, incluso sabiendo lo que dice el libro y entendiendo realmente bien lo que te está diciendo la otra persona, ¿no? Recordemos también, de nuevo, lo digo en el video, lo vuelvo a decir acá, los españoles estaban convencidos de que los mexicas, los incas, los mapuches, los taínos, todas esas sociedades antiguas, que para ellos eran exactamente lo mismo, ¿no? Cosa que no lo eran, obviamente. Entonces, si ellos decían, bueno, pero ya tenemos 10 años conquistando los mexicas y ellos ya saben lo que es y saben cuál es el trato, porque estos maricos no saben, ¿entiendes? Ese es el contexto. Una falta de comunicación brutal que tampoco podemos pedir que se supieran comunicar, porque estamos hablando de, yo sé que no era el primer contacto, pero estamos hablando de los primeros contactos entre dos mundos totalmente diferentes. El Kaiser Guillermo II, que también es segunda o capaz tercera vez que comenta en estos videos, nos dice: ¿crees que los incas hubieran ganado contra los españoles? A propósito, buen video. Ya no es como tal de que hubiera pasado, como nos preguntan otras personas, ¿no? El Kaiser nos dice que si yo personalmente creo que se hubiesen ganado. A corto plazo sí, a mediano plazo tal vez, a largo plazo lo veo muy difícil. Porque eventualmente saldrían reportes de que hay mucho oro en esa zona, mucha plata, y recordemos que España en ese momento era el país más poderoso del mundo, por mucho, ¿no? Entonces sí, de nuevo, o sea, yo creo que Pizarro hubiera fallado, Blas de Lezo hubiera fallado, hubieran mandado unas nuevas oleadas y tal vez se hubiesen quedado nada más en Lima, porque de nuevo los incas no tenían mucha presencia en las costas, realmente las costas no eran tan importantes para ellos. Hubiesen fundado Lima, hubiesen puesto ahí ese fuerte, ¿no? Digamos esa fortaleza completa en la costa y súper conectada con las demás colonias, especialmente con Panamá y especialmente con Nueva España, ¿no? Lo que antes era el Imperio Mexica, y ahí hubieran podido armar una mejor invasión, ¿no? Una mejor conquista. Tengo que ver cómo hago para que sea una victoria inca, ¿no? Si hago el video de qué tal si los incas vencieran a los españoles, porque no la veo fácil, no la veo para nada fácil. Ahí sí ya tendría que haber algún tipo de ayuda externa, o también tener en cuenta, no sé, que mientras los españoles se enfocaban en los incas, que los británicos fueran y también los atacaran por sorpresa, y entonces la guerra a dos frentes tal vez era más complicada, ¿no? Algo así podría ser. Pero personalmente, en la historia como pasó, incluso si podían vencer a Pizarro y no se hubiesen encontrado con ellos, tristemente no veo una victoria inca a largo plazo. Y hablando de Blas de Lezo, nos comenta Blas de Lezo 1741, ¿qué pasaría si no hubiera ocurrido la guerra civil inca? Bueno, ahí está, esa podría ser una mejor opción, ¿no? Ya si comenzamos a alterar la historia y no simplemente construir a partir de una derrota de Pizarro. Yo estoy seguro que si no hubiese habido una guerra civil inca, capaz los españoles de verdad nunca hubieran podido con el Imperio Inca. Estamos hablando de la sociedad nativa más grande de toda América en la historia. Una población de más de 5 millones, de 10 millones de habitantes en esa época, más de lo que tenía España incluso, ¿no? En solamente Iberia. Un imperio totalmente extenso, y si hubiera sido unido, de nuevo, tal vez hubiesen logrado como coexistir, que después de varios conflictos los incas hubieran dicho: a mí no me importan las costas, quédate con Lima, quédate con la costa del Pacífico del imperio o de una parte, y ahí sí hubiesen podido, digamos, coexistir y hasta cierto punto sobrevivir el imperio inca.
Pero si no hubiera habido guerra civil, para mí, incluso con ataques sorpresas y copiando la estrategia de los mexicas, ni Pizarro ni nadie hubiera podido con los incas, realmente. Y ya para finalizar, uno de mis comentarios favoritos, que no se imaginan cuánto lo he leído, no tanto aquí en Instagram este fue el único, pero en YouTube, un montón. Nos comenta It Adrián: los españoles no obligaban a nadie a ser católicos y tampoco se les obligaba ni se les mataba. A ver. Ay, es comiquísimo. Uno no puede decir nada sobre las cosas como pasaron, porque entonces ya es leyenda negra. Uno entonces es un indigenista que lo que hace es simplemente echar gasolina al fuego, que eso no fue así, que España era lo mejor, que menos mal nos hispanizaron, que nos dieron el idioma y todo. A ver, yo soy el primero en decir que obviamente la historia está muy exagerada y yo no creo para nada el dicho de que la historia la escriben los vencedores, porque no, la historia la escriben los que perdieron y la escriben con mucho resentimiento. Si no, miren un libro de historia. Muy pocas excepciones a esa regla, ¿no? Pregúntenlo a los argentinos con las Malvinas. Pero bueno, el tema es ese, o sea, en papel obviamente los españoles no obligaban a nadie. Decían, bueno, si tú no quieres ser católico, no vas a ser católico. Pero entonces no los veían como personas y los esclavizaban, los mataban. Así de simple, esto no lo pueden negar. Es increíble cómo de verdad se van de un lado al otro. Es que no es negar, no es exagerar lo que pasó, es que las cosas pasaban. Y sí, obviamente la Inquisición no fue tan brutal como la pintan los libros de historia, pero sigue existiendo y pasaban muchísimas cosas horribles. O sea, ahí está el manifiesto, que en este momento se me olvidó el nombre, que fue justamente en el que hablamos del video que se le lee a Atahualpa. Y dicen, sí, está bien, si no te vuelves católico, entonces te va a pasar todo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y no te vamos a obligar, pero si no lo haces, simplemente, bueno, no eres persona, eres un animal. Así de simple. Y se llenan la boca muchísimos hispanistas, ¿no? Diciendo que no, que es que España no esclavizaba como los nativoamericanos, como los ingleses, que los ingleses ponían a todos los nativos en reservaciones y ya. Pero es que es curioso cómo incluso en Estados Unidos, donde había mucho menos nativoamericanos que acá, todavía se sigue hablando muchísimos idiomas como el Sioux, el Dakota Sioux, el Cherokee, el Navajo, el Ute, el Seminole, y se sigue teniendo un establecimiento de estas tribus, porque sí, obviamente hubo mucha guerra y se mataron a muchísimos, pero se mantenía todavía y se les dejaba incluirse a la sociedad hasta cierto punto. En cambio los españoles, sí, se mezclaban con las nativas, es verdad, porque eran unos cachondos del coño. Pero tú sabes cuánta gente habla quechua hoy en día, y nada más se habla un poquito en Perú y en Ecuador. Y tú sabes cuántos y mapuches quedan porque ellos mismos no se han dejado conquistar en ningún momento. Pero ¿cuántos taínos quedan? No, sí, es que estamos hablando de que muchísimos los españoles se mezclaban, entonces utilizaban su cultura. No, nosotros estamos totalmente hispanizados. Casi no quedan, que casi nadie habla del antiguo mexica, casi nadie habla del antiguo azteca, que es diferente al mexica. Ya no hay registros del olmeca, no hay registro maya, no queda nada de eso, porque sí, es verdad. Ajá, ellos nos trataban como ellos mismos, porque se mezclaban, te hacían olvidar todas tus costumbres, destruían los templos antiguos y construían sobre ellos mismos. Y bueno, y ya, entonces éramos todos españoles, ¿no? Es que tampoco era así, no era que tenemos todos los mismos derechos que ellos, mojón, eso también es mierda. Pero bueno, me da mucha risa. Tengo mucho tiempo queriendo hacer un video sobre la leyenda negra, ¿no? Que es ese escudo que usa tanta gente, tantos hispanistas para decir, no, eso es pura leyenda negra. Entonces uno no puede decir, no, bueno, que entonces pasó esto y esto y esto. No, eso es mentira, eso es leyenda negra, Me da mucha risa hablar con hispanistas, en serio. Hace poco estuve en España y claro, es bastante curioso. Porque es que a muchos se les enseña justamente eso en el colegio, ¿no? De que España no hizo nada malo. Y de nuevo, no los culpo. Si es lo que te enseñan y es lo que has escuchado toda tu vida, y si nunca has venido para acá y has visto realmente lo que pasaba, o has hablado con tribus nativas de las pocas que quedan, pues sí, tú estás convencido de que sí, en Latinoamérica hablan de leyenda negra y de que España, nosotros le debemos muchas cosas a España, que hasta cierto punto me da risa, y eso que yo soy un blanquito hablando, ¿no?
Pero bueno, así es, eso es todo, amigos. Ya terminé mi rant, como dice en inglés, ¿no? Mi desahogo al tema de la leyenda negra, que cuánto no me lo comentaron. Pero bueno, amigos, espero les haya gustado este video, no lo voy a extender más. Recuerden, por favor, para que sus respuestas, sus preguntas salgan en estos videos, vayan a Instagram, @elbaúl_youtube, vayan a las historias después de que publico un video, tienen 24 horas para hacerlo, así que hay que ser rápidos. Y nada, los estaré viendo, espero les haya gustado mucho este video. Si opinas algo totalmente opuesto a lo que estoy diciendo, con todo el gusto del mundo lo escucho. Y nada, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles, así que tengan muy buen día.